¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán? Sí, ese mismo país que aparece constantemente en los titulares, figura en las páginas de la Biblia como una pieza clave dentro del plan de Dios. ¿Por qué ese territorio específico está vinculado a algunas de las profecías más poderosas, detalladas y exactas que se han registrado en la palabra de Dios? Y si te dijera que Irán, sí, ese mismo Irán que hoy pocos asocian con lo divino, ha sido desde hace miles de años una pieza crucial en el plan eterno de Dios, que fue profetizado, usado como herramienta celestial, y aún hoy permanece como un eslabón profético que podría cambiar por completo la forma en que entiendes el fin de los tiempos, la soberanía divina y hasta tu propia vida espiritual. Hay secretos ocultos en las Escrituras que solo quienes tienen el corazón dispuesto pueden descubrir. Secretos que han estado allí todo el tiempo, esperando ser revelados. Irán no es solo un país moderno con un pasado antiguo. Es un testimonio viviente del control absoluto de Dios sobre la historia, los reyes y los reinos. Un instrumento que ha sido usado para liberar, restaurar, anunciar e incluso confrontar. En este video vas a descubrir los 7 secretos más impactantes sobre Irán según la Biblia. Revelaciones tan precisas y extraordinarias que te van a dejar sin palabras. Vamos a abrir las Escrituras y encontrar nombres mencionados más de un siglo antes de que nacieran, decretos escritos por reyes que ni conocían a Dios, pero que ejecutaron su voluntad con fidelidad asombrosa. Vas a ver cómo un imperio pagano fue protagonista de milagros, cumplimiento profético y propósito eterno. Y más allá del conocimiento histórico o bíblico, este video es una experiencia espiritual. Porque al entender lo que la Biblia dice sobre Irán, entenderás también algo mucho más importante, que Dios sigue escribiendo capítulos hoy, y que tú podrías estar en medio de esa historia. Porque si Dios usó un imperio aparentemente enemigo para bendecir a su pueblo, ¿qué podría estar usando hoy a tu alrededor para obrar en tu vida? Durante los próximos minutos, prepárate para sumergirte en una revelación profunda. No solo vamos a hablar de historia, vamos a hablar de propósito, de profecía y de cómo todo esto puede tener un impacto real en tu fe. Porque el Irán de la Biblia no es solo un símbolo, es una señal. Y si ignoras estas señales, podrías estar perdiendo algo que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy. Por eso, antes de comenzar este viaje, escribe abajo en los comentarios esta frase como acto de fe y apertura espiritual. Dios, muéstrame tu plan. Escribe esto como declaración de que estás listo para recibir lo que el Espíritu quiere revelarte. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que también necesitan escuchar lo que Dios tiene para decir. De esta manera, tú estarás compartiendo la palabra y siendo instrumento del reino. Felicidades por estar aquí. No todos llegan hasta este tipo de contenido. El hecho de que tú estés viendo esto ahora mismo es una señal de que el cielo quiere hablarte. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque muchos usan este canal como su alimento espiritual en medio de la soledad, del desierto o de una crisis de fe. Tu participación hace que esta palabra llegue aún más lejos. Lo que vas a descubrir hoy sobre Irán, desde su origen bíblico hasta su papel en las profecías, puede ser la clave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Porque cuando entiendes cómo Dios usa las naciones, también comprendes cómo puede estar moviéndose ahora mismo en tu vida. Vamos a comenzar ahora el estudio. El primero de los 7 secretos sobre Irán, según la Biblia, puede cambiar por completo tu forma de ver cómo Dios actúa en el mundo. El primer secreto bíblico sobre Irán revela algo que la mayoría de las personas jamás ha considerado. Irán no es simplemente una nación moderna con conflictos geopolíticos, sino una tierra con una raíz profundamente espiritual que se remonta a los orígenes mismos de la humanidad. Este territorio, que un día sería conocido como Persia,
ya estaba presente en la narrativa divina desde los días de Noé. Después del diluvio, cuando la humanidad comenzó a repoblar la tierra, Dios guió a los descendientes de Noé a diferentes regiones del mundo. En Génesis capítulo 10, la Biblia nos presenta la tabla de las naciones, donde se describe cómo los hijos de Noé se dispersaron y dieron origen a distintos pueblos. De entre ellos, Jafet tuvo un hijo llamado Madai, y de Madai surgió un pueblo que más adelante sería conocido como los Medos. Este pueblo se establecería en la región que hoy llamamos Irán, compartiendo esa tierra con los persas y formando lo que llegaría a ser el poderoso imperio medo-persa. No es casualidad que la misma tierra que vio surgir grandes imperios haya estado ligada, desde los primeros capítulos del Génesis, a una línea de descendencia escogida por Dios para cumplir propósitos clave en la historia de la salvación. El nombre Madai no es simplemente un dato genealógico, sino una pista espiritual que apunta a la relevancia de esta región en el plan divino. Irán, entonces, no aparece de la nada en los relatos bíblicos, es una pieza establecida desde los cimientos de la humanidad redimida. Este dato, que a simple vista podría parecer histórico o secundario, nos ofrece una revelación poderosa. Dios no improvisa. Cada pueblo, cada tierra, cada linaje tiene un propósito diseñado por el Creador. El hecho de que Irán descienda de Madai, nieto de Noé, coloca a esta nación dentro del marco espiritual que conecta el pasado remoto con los eventos proféticos del porvenir. Al reconocer esta conexión, comprendemos que Irán no solo tiene un lugar geográfico en el mapa del Medio Oriente, sino también un lugar espiritual en el corazón del relato bíblico. Y cuando una nación es parte del linaje delineado por Dios mismo, no puede ser ignorada. Lo que sucedió en esa tierra, lo que sucederá y lo que representa es profundamente relevante para todos aquellos que desean entender cómo Dios mueve la historia. A lo largo de las Escrituras, veremos que esta línea genealógica no se limita a un simple origen, sino que se manifiesta en momentos estratégicos de liberación, restauración y revelación. Irán, desde su raíz como tierra de Madai, es una pista clave para quien busca discernir los movimientos de Dios en la historia. Y este es solo el primer paso para comprender la magnitud del papel espiritual que esta nación desempeña en el gran diseño del Altísimo. El segundo secreto bíblico sobre Irán nos lleva a las páginas más enigmáticas y proféticas de la Escritura, donde los imperios no son descritos simplemente por sus ejércitos o reyes, sino por símbolos espirituales cargados de poder. El profeta Daniel, aun siendo un exiliado en Babilonia, recibió visiones que no solo predecían el ascenso y caída de imperios futuros, sino que mostraban la forma en que Dios ya había determinado el papel de Persia, el Irán antiguo, mucho antes de que alcanzara el poder mundial. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta ve 4 bestias que simbolizan imperios mundiales. La segunda bestia, un oso que se alza sobre un costado, representa al imperio medo-persa. Esta imagen de fuerza bruta, de avance pesado y destructivo, refleja el poder que esa nación tendría en el escenario geopolítico, pero sobre todo en el escenario profético. Dios ya estaba anunciando, con siglos de antelación, que esa tierra jugaría un papel protagónico en la historia de su pueblo. Más adelante, en el capítulo 8, Michó, aparece otra visión clave. Daniel ve un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que embiste hacia el occidente, el norte y el sur, sin que ninguna bestia pueda hacerle frente. Esta visión, explicada por el propio ángel Gabriel, revela que el carnero es el imperio de los medos y los persas. Los 2 cuernos representan a ambas naciones unidas en un solo dominio. Aquí, la profecía no deja lugar a dudas. Irán, bajo su forma ancestral como Persia, ya estaba marcado para cumplir un propósito mayor. Lo impresionante es que cuando Daniel recibió estas visiones, el imperio babilónico aún reinaba. Persia aún no había tomado el control. Sin embargo,
Dios ya le mostraba al profeta lo que vendría, cómo se moverían los reinos y cómo cada actor en la escena mundial cumpliría una parte exacta en su plan eterno. Esta precisión profética no solo valida el mensaje de Daniel, sino que nos da la certeza de que todo lo que ocurre tiene una lógica divina, aunque a nuestros ojos parezca caos. Estas imágenes, el oso y el carnero, no fueron elegidas al azar. Representan no solo el poder militar de Persia, sino su posición espiritual en la línea del tiempo de Dios. Mientras los hombres veían ejércitos marchando y coronas cambiando de manos, Daniel veía engranajes invisibles girando, movidos por la voluntad del Altísimo. Persia era parte de un guión celestial que avanzaba sin interrupciones. Este secreto nos revela que Irán no solo aparece en la Biblia como una nación más, sino como una figura profética cargada de significado. Su lugar estaba escrito antes de que el imperio existiera, y su papel estaba definido en el cielo antes de manifestarse en la tierra. Es una evidencia poderosa de que Dios no improvisa y que aún los imperios que parecen actuar por ambición o conquista están, en realidad, ejecutando los pasos exactos de un plan divino ya establecido. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver la historia con otros ojos. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una ventana al futuro. Y dentro de esa ventana, Irán, bajo la figura de Persia, emerge no como un espectador, sino como un protagonista cuidadosamente preparado por el propio Dios. El tercer secreto bíblico sobre Irán es sin duda uno de los más impactantes y asombrosos de toda la Escritura. Se trata de una profecía que no solo anticipa un acontecimiento histórico, sino que menciona con nombre propio a un personaje que aún no había nacido, Ciro, el rey persa. Esta revelación, escrita por el profeta Isaías aproximadamente 150 años antes del nacimiento de Ciro, demuestra un nivel de precisión que solo puede atribuirse a la mente de Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 28, y continuando en el capítulo 45, Dios dice: «Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero». Más adelante, el Señor declara: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él». Aquí no solo se menciona el nombre de Ciro, sino que se le llama ungido de Dios, una expresión que en hebreo se refiere a alguien escogido y apartado para una tarea sagrada. Lo extraordinario de esta profecía es que fue escrita en un tiempo en el que el pueblo de Israel aún no había sido llevado al cautiverio babilónico. Es decir, Dios no solo anticipó la caída de Jerusalén y el exilio, sino también la liberación posterior y el nombre exacto del libertador. Ciro, un rey pagano, sería el instrumento de restauración. Él daría el decreto que permitiría a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, todo se cumplió exactamente como estaba escrito. Ciro, una vez en el poder, derrotó al imperio babilónico y emitió un edicto autorizando a los israelitas a volver a su tierra y reconstruir el templo del Señor. Esto se relata en los primeros capítulos de Esdras y es considerado uno de los momentos más extraordinarios de cumplimiento profético en toda la Biblia. Pero más allá del hecho histórico, lo que esta revelación nos enseña es que Dios tiene control absoluto sobre la historia. Él no depende de reyes fieles ni de naciones creyentes para llevar a cabo su voluntad. Él puede usar incluso a quienes no lo conocen, como lo hizo con Ciro, para ejecutar su plan con exactitud divina. Este rey persa no era parte del pueblo del pacto, y sin embargo fue llamado por Dios mi pastor. Este detalle también tiene un profundo mensaje para quienes hoy se sienten excluidos o incapaces de ser usados por Dios. Si Él pudo usar a un rey persa para cumplir su propósito, también puede usar cualquier vida dispuesta en cualquier lugar del mundo. No se trata de mérito humano, sino de soberanía divina.
Ciro no sabía que estaba cumpliendo una profecía, pero cada uno de sus actos fue dirigido por la mano del Altísimo. Y esa es la esencia de este secreto. Dios escribe la historia antes de que suceda. Su voluntad se cumple, incluso cuando los protagonistas no son conscientes de ello. La mención del nombre de Ciro con más de un siglo de anticipación no es solo un hecho impresionante, es una declaración de que Dios gobierna sobre los tiempos, los reyes y los destinos. Entender esto no solo aumenta nuestra fe en la palabra de Dios, sino que nos invita a mirar nuestra propia vida con reverencia. Porque si el Señor pudo planear con tanta precisión el surgimiento de un imperio pagano para bendecir a su pueblo, ¿qué no podría estar haciendo ahora mismo en los detalles ocultos de nuestra existencia? Lo que parece insignificante o aleatorio puede estar siendo orquestado desde lo alto por el mismo Dios que llamó a Ciro antes de que respirara por primera vez. El cuarto secreto bíblico sobre Irán nos revela que incluso en los palacios paganos, donde aparentemente Dios está ausente, su mano sigue escribiendo la historia. Esther, una joven judía huérfana, se convierte en reina del imperio persa en uno de los giros más extraordinarios de la narrativa bíblica. Su historia no es solo un relato de superación personal, es un testimonio silencioso, pero poderoso de cómo Dios coloca a las personas correctas en los lugares estratégicos para cumplir su voluntad en los momentos decisivos. El libro de Esther es único en la Biblia, por una razón intrigante. El nombre de Dios no se menciona en ningún versículo. Sin embargo, su presencia es tan fuerte que se siente en cada escena. Cada coincidencia, cada decisión, cada giro inesperado revela una orquestación divina perfecta. Esther es llevada al palacio como parte de un concurso de belleza impulsado por la vanidad del rey, pero detrás de esa aparente superficialidad había una estrategia celestial en marcha. Cuando un hombre malvado llamado Amán trama un plan para exterminar a todos los judíos en el imperio, parece que no hay escapatoria. Sin embargo, en medio de ese caos, una mujer silenciosa y valiente se levanta. Esther decide arriesgar su vida para presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que podría haberle costado la vida. Pero ella entiende algo crucial, que no está en ese lugar por casualidad. Como le dice su primo Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este momento es uno de los más conmovedores de toda la Biblia. Una mujer común, sin poder político, sin respaldo militar, cambia el destino de todo un pueblo con su fe, su sabiduría y su valor, y lo hace dentro del corazón de Persia, demostrando que incluso en los sistemas más ajenos al pueblo de Dios, su voluntad puede prevalecer. Lo que Esther logra no solo salva a su pueblo del genocidio, sino que establece la fiesta de Purim, una celebración que hasta el día de hoy recuerda esa gran liberación. Lo que comenzó como una tragedia inminente se convierte en una fiesta eterna, gracias a la intervención de una mujer que comprendió su papel dentro del plan divino. Este secreto también nos enseña algo profundamente personal. A veces Dios no habla con truenos ni aparece con fuego. A veces Él actúa en el silencio, a través de personas discretas pero posicionadas en lugares clave. Esther no hizo milagros visibles ni proclamó profecías, pero su obediencia, su discernimiento y su valentía fueron suficientes para alterar el curso de la historia. Y esto ocurre dentro del imperio persa, dentro del Irán bíblico. No es un detalle menor que uno de los mayores actos de salvación para el pueblo judío haya sucedido precisamente allí. Persia no fue solo escenario de poder político, fue un campo de batalla espiritual, donde la fidelidad de una joven mujer fue más poderosa que un ejército entero. La historia de Esther nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso cuando su nombre no es pronunciado, que no hay circunstancia, por oscura o pagana que parezca, que esté fuera de su control, y que cada posición en la vida, por más alejada de lo espiritual que parezca, puede ser parte de una estrategia eterna.
Esther fue un instrumento silencioso del cielo en tierras persas, y su historia sigue inspirando a quienes, como ella, están dispuestos a decir sí al llamado divino, aun cuando hacerlo implique enfrentar la muerte con fe. El quinto secreto bíblico sobre Irán es uno de los más sorprendentes y para muchos completamente desconocido. Nos lleva directamente al nacimiento de Jesús, un momento sagrado y central en la fe cristiana. Allí, en ese humilde pesebre de Belén, se presenta un grupo de visitantes conocidos como los Magos de Oriente. La mayoría los imagina como 3 reyes montados en camellos, trayendo regalos simbólicos. Pero lo que pocos saben es que estos hombres probablemente eran sacerdotes de la antigua Persia, sí, del mismo territorio que hoy conocemos como Irán. Estos magos eran sabios, estudiosos de las estrellas, las señales y las antiguas profecías. No eran reyes, como muchas tradiciones los presentan, sino una casta sacerdotal que poseía conocimiento profundo de los cielos y de los escritos antiguos. Eran parte de un linaje espiritual que desde siglos atrás había sido formado dentro del imperio persa. Muchos estudiosos coinciden en que estos hombres estaban influenciados por las enseñanzas que Daniel dejó durante su tiempo en Babilonia y Persia. Recordemos que Daniel había sido elevado a posiciones de gran autoridad entre los sabios de su época, y es muy probable que su legado se haya transmitido de generación en generación. Entonces lo que ocurrió en Belén fue mucho más que una visita simbólica. Fue la confirmación de que incluso fuera del pueblo de Israel, Dios había sembrado señales. Hombres de tierras lejanas, probablemente descendientes espirituales de la antigua Persia, leyeron los cielos, discernieron el tiempo y viajaron cientos de kilómetros impulsados por una única certeza: el rey había nacido. Su llegada no fue accidental. Trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra, cada uno con un profundo significado espiritual. El oro representando la realeza, el incienso la divinidad y la mirra el sufrimiento y la muerte. Es decir, estos magos sabían exactamente quién era el niño que adoraban. No llegaron por curiosidad, llegaron por revelación, y es aquí donde Irán vuelve a ocupar un lugar inesperado en la narrativa divina. En el momento más decisivo de la historia humana, la encarnación del Hijo de Dios, el antiguo espíritu de Persia, se presenta no como enemigo ni como conquistador, sino como adorador. Los primeros en reconocer públicamente al Mesías no fueron los líderes religiosos de Jerusalén, ni los doctores de la ley. Fueron hombres del Oriente, probablemente persas, quienes supieron leer las señales del cielo cuando los demás las ignoraban. Este secreto nos enseña que Dios puede hablar a través de caminos que la religión tradicional no siempre reconoce, que su revelación no está limitada por fronteras, culturas ni credos, y que un corazón atento, aunque esté lejos de los templos oficiales, puede ser más sensible al mover de Dios que aquellos que viven rodeados de escrituras. La conexión persa en el nacimiento de Jesús es una joya oculta que revela cuán amplia es la red del plan divino. Persia no solo fue instrumento de liberación en tiempos de Ciro, ni solo refugio en los días de Esther. También fue parte de la proclamación silenciosa de que el Salvador había llegado. Esta participación nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre quién puede ser usado por Dios y desde dónde pueden venir las mayores señales del cielo. Los magos del Oriente son el testimonio viviente de que Dios no se limita a lo familiar, y que Irán, una vez más, aparece en el corazón del relato sagrado, como símbolo de discernimiento, de revelación y de adoración verdadera. El sexto secreto bíblico sobre Irán nos transporta a un momento de máxima tensión y peligro, que termina transformándose en una celebración eterna de victoria y redención. Estamos hablando del origen de la fiesta del Purim, una de las celebraciones más singulares del calendario judío, cuyo nacimiento tuvo lugar dentro del imperio persa, precisamente en los días de la reina Esther. Este secreto revela cómo Dios puede tomar un decreto de muerte y convertirlo en motivo de fiesta
en la tierra de un imperio pagano. Todo comenzó con una conspiración. Amán, un alto funcionario del rey Asuero, planeó exterminar a todos los judíos que vivían bajo el dominio persa. El motivo, una mezcla de orgullo herido y odio étnico. Pero detrás de ese plan diabólico, había una oportunidad escondida por la mano de Dios. Lo que parecía una tragedia inevitable se convirtió en escenario para una de las más grandes demostraciones de la providencia divina. Esther, la reina judía que había ocultado su identidad, se levantó en ayuno, oración y valentía. Intervino a favor de su pueblo con sabiduría y estrategia, y desenmascaró a Amán ante el rey. El decreto de muerte fue revertido, y los judíos, en lugar de ser destruidos, fueron autorizados a defenderse y prevalecer sobre sus enemigos. Lo que se esperaba como día de luto se convirtió en día de gloria. La Biblia relata que ese acontecimiento dio origen a la fiesta del Purim, un tiempo de celebración, gratitud y memoria. Hasta el día de hoy, el pueblo judío conmemora esta victoria como una señal de que Dios, aun cuando parece ausente, está obrando detrás de cada escena. Y no es menor el detalle de que todo esto haya sucedido en Persia, la misma tierra que podría haber sido recordada como el escenario de un genocidio, quedó registrada como el lugar donde Dios mostró su fidelidad de forma impresionante. Este secreto tiene un valor espiritual inmenso. Nos recuerda que el lugar del dolor puede transformarse en altar de gratitud, que las amenazas pueden convertirse en fiestas, que aquello que el enemigo quiso usar para destrucción, Dios lo puede redirigir para honra, memoria y victoria. Y más aún, que esta transformación puede darse incluso en un ambiente hostil, incluso en un reino que no reconoce a Dios abiertamente. Persia, el Irán bíblico, vuelve a ser instrumento del plan divino, no solo como plataforma política, sino como terreno sagrado donde se establecen principios espirituales eternos. Allí, en medio de protocolos, leyes y palacios, se libró una guerra espiritual silenciosa que terminó con la instauración de una celebración que desafía el tiempo. El Purim no solo celebra una victoria del pasado, es una profecía viviente de que Dios puede revertir cualquier sentencia, levantar a los humildes y confundir a los poderosos. Es un recordatorio de que no importa cuán oscuro parezca el panorama, cuando Dios está detrás del telón, el desenlace siempre será redentor. Y este mensaje sigue siendo válido hoy, porque si Dios transformó un decreto de exterminio en una fiesta eterna, en la antigua Persia, ¿qué no podrá hacer con los desafíos que enfrentamos en nuestra vida actual? Este secreto nos invita a ver nuestras batallas desde otra perspectiva, la del Dios que escribe victorias en los escenarios más improbables. El séptimo secreto bíblico sobre Irán nos lleva directamente a una de las profecías más impactantes y debatidas de toda la Escritura, la visión del profeta Ezequiel, en el capítulo 38. En ella, Persia, el antiguo Irán, aparece no como un aliado ni como un libertador, sino como una de las piezas clave de una coalición que se levanta contra el pueblo de Dios en los tiempos finales. Este giro dramático en el papel de Irán revela la profundidad y complejidad del plan divino y encierra los secretos bíblicos con una revelación que no deja a nadie indiferente. Ezequiel describe un escenario escatológico donde un líder llamado Gog, príncipe de Magog, lidera una alianza de naciones que vendrá contra Israel en los postreros días. Entre esas naciones, el texto menciona claramente a Persia, junto con Cus y Fut. Este detalle no es menor. Persia, que fue instrumento de liberación en tiempos de Ciro y escenario de victoria en los días de Esther, reaparece en las Escrituras como parte de una coalición opositora al plan de Dios. Este aparente cambio de rol no es una contradicción, sino una muestra del carácter profundo de las profecías bíblicas. Dios usa a las naciones en distintos momentos y para distintos fines. El hecho de que Persia aparezca tanto como libertadora en el pasado como enemiga en el futuro revela que su presencia en el relato bíblico no es casual ni temporal.
es continua, estratégica y completamente integrada en el diseño profético. Y este detalle despierta una pregunta inevitable. ¿Por qué Persia? ¿Qué tiene esta nación que aparece desde el Génesis, influye en el nacimiento del Mesías y finalmente emerge en el Apocalipsis? La respuesta está en su legado espiritual. Persia no es solo un país con poder militar o influencia política. Es una región que, desde el principio, ha estado conectada a movimientos decisivos dentro del pueblo de Dios. Ha sido instrumento, escenario, refugio y amenaza. Su papel es complejo porque su lugar en el plan divino es profundo. Cuando Ezequiel profetizó esto, Persia ya era una potencia conocida. Pero lo que hace esta profecía aún más sorprendente es que, siglos después, esa misma nación continúa existiendo, con otro nombre, con las mismas raíces geográficas, culturales y espirituales. Mientras otros imperios desaparecieron por completo, Irán permanece. Y no solo permanece, sino que sigue en el centro del tablero geopolítico y espiritual del mundo. Este secreto no pretende generar miedo, sino despertar discernimiento. Nos muestra que el plan de Dios no es estático, que las piezas que hoy parecen inofensivas pueden mañana cumplir un rol decisivo, y que la historia no camina al azar, sino sobre rieles proféticos ya trazados por el dedo de Dios. Cuando entendemos que Persia estará entre las naciones que protagonizarán uno de los eventos finales antes de la intervención directa de Dios, empezamos a mirar las noticias, los mapas y las alianzas con otros ojos. No como simples acontecimientos humanos, sino como señales proféticas que nos llaman a estar atentos. Este es el clímax de los secretos bíblicos sobre Irán. Una nación cuya participación en la historia sagrada no solo es antigua, sino también futura. Irán no quedó en el pasado bíblico. Su nombre resuena en las profecías que aún no se han cumplido, y eso nos muestra que estamos más cerca de la culminación de los tiempos de lo que muchos imaginan. Con este secreto, la historia se cierra por ahora, pero las puertas de la vigilancia espiritual quedan abiertas, porque lo que Persia fue, lo que es hoy y lo que será mañana, está completamente entrelazado con el cumplimiento de la voluntad divina. El reloj profético no se ha detenido, y entre sus engranajes, Irán sigue girando, cumpliendo el papel que le fue asignado desde los tiempos antiguos. Cuando uno comprende que Persia es parte de las profecías del fin, surge inevitablemente una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios elige utilizar a ciertas naciones o personas que no le conocen? La respuesta a esta pregunta no solo revela la profundidad de su soberanía, sino que también transforma la manera en que vemos nuestra propia vida. Y para entenderlo, no hay ejemplo más claro que el del rey Ciro. Ciro, el gran rey persa, no pertenecía al pueblo de Israel. No conocía la ley, no adoraba en el templo, no hablaba como los profetas, y sin embargo fue llamado mi ungido por Dios. Esta expresión, en el contexto bíblico, denota una elección especial, una consagración para cumplir un propósito divino. ¿Cómo es posible que un hombre ajeno a la fe del pueblo hebreo recibiera un título tan poderoso? La explicación está en el carácter absoluto de la voluntad de Dios. Él no necesita que alguien lo reconozca para usarlo. Cuando Él decide actuar, mueve piezas que a los ojos humanos no tienen sentido. Y esto debería ser una fuente inmensa de esperanza para todos. Porque si Dios pudo levantar a un rey persa que no lo conocía para liberar a su pueblo, también puede usar a cualquier persona hoy, en cualquier lugar del mundo, para cumplir una tarea celestial. La Biblia lo deja claro en Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Estas palabras fueron dirigidas directamente a Ciro. Dios lo fortaleció, lo posicionó, le dio autoridad, aun sin que Ciro tuviera conocimiento de quién era él. Eso es dominio total, eso es soberanía indiscutible. Y es aquí donde el mensaje se vuelve profundamente personal.
¿Cuántas veces una persona se siente descartada por no pertenecer al grupo correcto? ¿Cuántos creen que Dios solo obra dentro de ciertas estructuras religiosas? La historia de Ciro destruye esa idea. Muestra que el Creador no está limitado por fronteras, etiquetas ni tradiciones, que puede levantar a alguien del anonimato, del paganismo, de la periferia espiritual y colocarlo en el centro de su voluntad. Este principio también revela algo más profundo, que Dios no ve como el hombre ve. Él no necesita una fe perfecta para empezar a obrar. Muchas veces, su obra es lo que inicia la fe. Ciro actuó sin entender completamente el papel que desempeñaba. No necesitaba comprender, solo obedecer. Y al hacerlo, dejó un legado eterno. Quien se siente indigno, confundido o incluso incrédulo, puede encontrar en esta historia un reflejo de posibilidad. Porque si Ciro fue ungido sin conocer a Dios, ¿cuánto más puede hacer el Señor con alguien que, aunque roto, decide entregarse hoy? Esta es la belleza del plan divino, que incluso aquellos que no pronuncian su nombre pueden estar cumpliendo profecías ancestrales sin saberlo. Y así, Persia vuelve a ser escenario de un principio eterno. No se trata de quién eres, sino de quién es Él. Dios no se limita a los creyentes fervientes. Él obra en los márgenes, en lo inesperado, en lo imposible. Y mientras comprendemos cómo un rey lejano pudo ser instrumento del Altísimo, nos acercamos aún más a una verdad poderosa, que su voluntad se cumple, con o sin nuestra comprensión. Pero este patrón divino no termina con Ciro. A lo largo de toda la historia bíblica, y también en los días actuales, Dios sigue eligiendo piezas que parecen ajenas para mover el corazón de su propósito. Y justo ahí, en ese patrón de elección divina inesperada, es donde comenzamos a ver con claridad el próximo gran principio revelado. A veces, lo más difícil no es enfrentar una tormenta, sino atravesarla sin escuchar una sola palabra del cielo. ¿Qué hacer cuando parece que Dios guarda silencio? ¿Cómo mantener la fe cuando no se siente su presencia, no se escucha su voz, y no se ven señales visibles de su mano? Para responder a esta angustia tan real, volvemos una vez más al escenario persa, y a una historia en la que Dios nunca es mencionado, pero está en cada línea, el libro de Esther. Este relato, ambientado en la majestuosa y peligrosa corte del imperio persa, tiene una peculiaridad impactante. A diferencia de otros textos bíblicos, aquí el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. No hay milagros abiertos, ni profetas hablando en voz alta, ni ángeles descendiendo con mensajes. Y sin embargo, es imposible leer Esther sin sentir que cada detalle, cada giro, cada decisión está dirigido desde lo alto. Este silencio no es ausencia, es diseño, es estrategia divina. Es como si el Espíritu Santo quisiera enseñarnos, a través del velo del anonimato, que incluso cuando no lo vemos ni lo oímos, Él sigue siendo el director de la orquesta. Y eso cambia completamente la manera en que experimentamos nuestras propias pruebas. Cuando alguien se siente solo espiritualmente, cuando las oraciones parecen no tener eco, cuando la vida se llena de incertidumbre sin respuesta, ahí está el mensaje de Esther. La ausencia de manifestaciones visibles no significa la ausencia de Dios, porque Él no necesita anunciarse con relámpagos para estar obrando. Su presencia es muchas veces más poderosa cuando no es detectada, pero se percibe en los frutos que deja. La historia nos muestra a una joven judía huérfana, ascendiendo al trono de Persia sin entender completamente por qué. Nos muestra a un enemigo preparando el exterminio de su pueblo. Y nos muestra a esa mujer tomando decisiones valientes, aparentemente sola, pero completamente guiada por un propósito eterno. Su silencio no era debilidad, era discernimiento, y su fe no estaba basada en señales, sino en convicción. Esto nos habla directamente a quienes hoy atraviesan etapas de sequedad espiritual, a quienes oran y sienten que el cielo está cerrado, a quienes caminan y no escuchan pasos divinos a su lado.
El libro de Esther les recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su preparación, que a menudo está tejiendo en lo oculto los milagros que pronto serán visibles, y que confiar en Él sin señales es una fe más profunda que la que solo depende de lo espectacular. En los corredores de Susa, mientras los decretos se firmaban, los complots se urdían y el pueblo se angustiaba, Dios estaba tan presente como en el Sinaí, solo que esta vez eligió no hablar, eligió actuar entre bastidores. Y esa elección tiene un propósito: enseñarnos a ver con ojos espirituales lo que no se ve con los naturales. Este principio transforma nuestra perspectiva sobre el silencio espiritual. Nos invita a caminar no por emoción, sino por verdad. A confiar no porque lo sentimos, sino porque lo sabemos. Porque si en Persia Dios salvó a su pueblo sin decir una sola palabra, ¿cuánto más podrá hacer hoy en tu vida, incluso cuando sientas que ha guardado silencio? Y mientras esta verdad se afianza en el alma, se revela el siguiente gran movimiento de esta historia, uno que conecta geografías, linajes y promesas divinas desde los días de Noé hasta la plenitud de los tiempos. Porque todo, absolutamente todo, sigue conectado. Nada en el plan de Dios es improvisado. Cada evento, cada nombre, cada fecha está cuidadosamente calculado. Y cuando uno empieza a observar la Escritura desde esta perspectiva, se abre una dimensión totalmente nueva del poder y la soberanía divina. Es como si detrás de cada historia hubiera una matemática celestial en funcionamiento, una ecuación espiritual perfecta que sostiene el curso del tiempo y la historia. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta precisión divina se encuentra en la profecía de Jeremías sobre el cautiverio en Babilonia. Él anunció que el pueblo de Israel estaría exiliado durante exactamente 70 años, no 69, no 71, 70 años exactos. Y fue justamente después de ese tiempo, cuando apareció Ciro, el rey persa, para cumplir lo que estaba escrito, liberar a los judíos y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Casualidad? Imposible. Cuando Isaías profetizó sobre Ciro, lo hizo 150 años antes de que éste naciera, llamándolo por su nombre y detallando exactamente lo que haría. En Isaías 45, Dios declara: «Yo te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste». Este nivel de precisión no tiene precedentes en ningún otro texto antiguo. Solo puede explicarse desde una fuente sobrenatural, pero la matemática divina no se detiene allí. En el libro de Daniel encontramos visiones codificadas con números, tiempos y símbolos que siguen fascinando a estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Daniel habla de semanas de años, de tiempos y la mitad de un tiempo, y de 1290 días. Estos no son números aleatorios, son coordenadas proféticas que marcan eventos específicos en la historia del pueblo de Dios. Y dentro de esas visiones, Persia vuelve a aparecer, representada por un carnero con 2 cuernos, símbolo de los medos y los persas. Daniel describe su ascenso al poder con una exactitud que solo puede provenir de una mente divina que ve el futuro como si ya hubiera pasado. Y lo más impactante es que Daniel escribió todo esto cuando Persia aún no había conquistado Babilonia. Fue testigo del cumplimiento de sus propias profecías mientras vivía. Estos detalles numéricos no solo apuntan al pasado, son señales del estilo de Dios, que trabaja con tiempos establecidos. Su reloj no se adelanta ni se atrasa. Cada profecía tiene un tiempo señalado, y cada uno de esos tiempos tiene un propósito eterno. Cuando se entiende esto, la fe se transforma, porque ya no se trata de esperar por esperar, sino de confiar en que hay una agenda divina en movimiento. Y aquí está el mensaje poderoso. Si Dios manejó con tanta exactitud los tiempos de imperios, reyes y naciones enteras, ¿cómo no manejará también los tiempos de tu vida?
Si Él fue capaz de coordinar los siglos para que Ciro naciera en el momento justo, ¿no será capaz de orquestar tu historia con la misma perfección? Este principio no solo aumenta nuestra reverencia por la Escritura, también nos llama a mirar nuestra vida desde una nueva perspectiva. Tal vez lo que hoy parece un retraso es en realidad un tiempo de preparación. Tal vez la espera no es castigo, sino sincronización. Porque el mismo Dios que calculó 70 años exactos de exilio, también sabe cuántos días necesita tu alma para estar lista para el milagro. Y mientras asimilamos esta verdad, se abre ante nosotros una revelación aún más íntima, que los planes de Dios no solo mueven imperios, sino que atraviesan generaciones con una línea invisible de propósito. Una línea que conecta desde los antiguos patriarcas hasta los sabios del Oriente que buscaron al Mesías guiados por una estrella y por el mismo Espíritu que sigue guiando hoy. Mientras explorábamos la matemática divina detrás de las profecías, surgió un nombre imposible de ignorar: Daniel. No solo fue testigo ocular de los imperios en movimiento, sino también un hombre que vivió en carne propia la tensión entre lo humano y lo eterno. Su vida es una brújula espiritual para todo aquel que desea discernir los tiempos y escuchar la voz de Dios aun en medio del caos. Daniel no fue simplemente un profeta, fue un intercesor, un revelador, un hombre de oración bajo presión. Lo que lo hace único no es solo la exactitud de sus visiones, sino la forma en que las recibió. Vivía en el corazón de Babilonia, lejos de su tierra, rodeado de idolatría, presión política y amenazas constantes. Y sin embargo, su vida era un altar encendido, un espacio permanente de intimidad con Dios. Él entendía que discernir el tiempo profético no era una cuestión de adivinar el futuro, sino de permanecer en conexión constante con el cielo. En Daniel capítulo 9, te encontramos una de las escenas más poderosas de toda la Escritura. Mientras él estudiaba los libros, comprendió que se cumplían los 70 años de desolación profetizados por Jeremías, y en lugar de correr a anunciarlo, cayó de rodillas. Ayunó, oró y se humilló delante de Dios en nombre de todo su pueblo. Este gesto revela algo fundamental. La revelación no produce orgullo, sino quebrantamiento. Los verdaderos intérpretes del tiempo no son los que acumulan datos, sino los que se postran. Daniel sabía que no bastaba con entender las señales, había que responder espiritualmente a ellas. Y su respuesta fue buscar el rostro de Dios, clamar por misericordia y suplicar por restauración. Fue en ese lugar de oración que recibió una de las visiones más impactantes de la historia bíblica, la profecía de las 70 semanas. Y fue también allí donde el ángel Gabriel se le apareció con respuestas detalladas sobre el futuro del pueblo de Israel, la venida del Mesías y el tiempo del fin. Todo esto no ocurrió en un trono ni en una asamblea profética, sino en la intimidad de su habitación, con el rostro en tierra, llorando por su nación. Este patrón se repite a lo largo de su vida. Daniel fue elevado en el imperio por su sabiduría, pero su sabiduría venía del cielo, nutrida por la oración diaria. A pesar del edicto que prohibía orar, él abría las ventanas hacia Jerusalén 3 veces al día y oraba como siempre lo había hecho. No permitió que las circunstancias dictaran su espiritualidad. Su discernimiento no era accidental, era fruto de constancia, fe y comunión profunda. ¿Y qué nos enseña esto hoy? Que en un mundo saturado de información, pero hambriento de dirección, lo que más necesitamos no es saber más, sino orar más. Discernir no es una habilidad intelectual, sino una consecuencia de vivir en el secreto con Dios. Daniel no se dejó llevar por el ambiente del palacio, transformó el ambiente con su conexión espiritual, y así, desde un imperio pagano, bajo reyes que cambiaban, Daniel se mantuvo firme como columna de luz. Y mientras Persia ascendía al poder, su discernimiento lo mantenía en pie, interpretando sueños, visiones y símbolos que siguen hablándonos hoy.
porque lo que él vio no quedó en su tiempo. Muchas de sus revelaciones aún están por cumplirse. Este llamado a la oración y al discernimiento no es solo una inspiración, sino una urgencia, porque quien, como Daniel, aprende a ver lo invisible, también se vuelve capaz de resistir lo inevitable. Y cuando el espíritu de Babilonia presiona, es la vida de intimidad con Dios la que sostiene. Así, la historia no solo se lee, se discierne. Y en esa profundidad, el próximo paso de esta jornada profética se hace inevitable. Porque si Daniel vio todo esto desde Babilonia, ¿qué más nos revelará el texto sagrado sobre la conexión entre los imperios, las promesas y el fin de los tiempos? En el ritmo acelerado del mundo actual, es fácil quedar atrapado en las apariencias. Noticias, cambios políticos, alianzas internacionales, catástrofes y conflictos parecen llenar los días de incertidumbre. Pero la pregunta que todo creyente debería hacerse constantemente no es solo qué está ocurriendo, sino por qué está ocurriendo. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué está tratando de mostrar a través de los acontecimientos que, a simple vista, parecen meramente humanos? La historia bíblica nos enseña que detrás de cada movimiento visible existe una maquinaria invisible operando con precisión. Nada escapa al control divino. Si Persia pudo ser usada como instrumento para liberar, corregir y anunciar, ¿cuánto más otros pueblos y eventos actuales pueden estar conectados con un propósito superior? Discernir el tiempo no es solo entender lo que pasa, sino comprender el espíritu detrás de lo que pasa. En los días de Daniel, la caída de Babilonia no fue solo un cambio de poder, fue el cumplimiento de una palabra. El decreto de Ciro no fue solo una decisión política, fue una activación profética. La entrada de Esther al palacio no fue un golpe de suerte, fue una estrategia celestial. Cada uno de esos episodios fue una señal que solo podía ser entendida por quienes tenían los ojos del alma abiertos. Y ese es el llamado urgente de este momento, abrir los ojos espirituales. Porque Dios sigue hablando, pero no todos están escuchando. Él sigue mostrando señales, pero no todos las están interpretando. Hay personas que, como los sabios de Oriente, aún hoy leen las señales del cielo. Y hay otras, como muchos en Jerusalén, que están tan ocupadas en sus ritos que no se dan cuenta de que el Rey ya ha nacido. Este discernimiento no es una opción para el creyente maduro, es una necesidad para todo hijo de Dios. Porque quien no discierne, termina repitiendo los errores del pasado. Y quien no ve lo que Dios está haciendo, corre el riesgo de resistir lo que el cielo está enviando. El discernimiento es el puente entre la fe verdadera y la obediencia en tiempo real. No se trata de paranoia espiritual, sino de sensibilidad profética. Porque muchas veces, lo que parece solo una decisión de gobierno, una guerra, una caída económica o una revolución cultural, es en realidad una pieza colocada por la mano de Dios en el tablero de su propósito eterno. Y así como Persia reaparece en las profecías del fin, muchas otras naciones y eventos también están en su lugar asignado, aunque no lo sepamos todavía. El llamado entonces es a no ver la historia como un caos, sino como una narrativa dirigida, a no mirar los titulares con miedo, sino con discernimiento, a entender que cada pieza que se mueve puede ser parte del reloj profético que se sigue acercando a su hora final. Y cuando esa comprensión se activa en el corazón, la fe se vuelve alerta. Ya no se vive por lo que se ve, sino por lo que se entiende. Y ese entendimiento lleva a una nueva actitud, expectativa, preparación y búsqueda. Porque si el plan de Dios sigue avanzando en la historia, también está avanzando en cada vida que decide estar atenta. En este punto del camino, una nueva dimensión del mensaje se abre, la que conecta el linaje espiritual de los pueblos con sus destinos proféticos. Porque lo que comenzó en los días de Noé, aún hoy sigue desarrollándose. Y entender eso puede transformar radicalmente la forma en que interpretamos incluso nuestra propia identidad.
A esta altura del viaje, algo se vuelve innegable. Persia, hoy conocida como Irán, no es una figura periférica en la historia bíblica. Es un testigo constante, una herramienta estratégica y muchas veces el escenario donde Dios eligió escribir capítulos clave de su plan eterno. Su presencia atraviesa toda la Escritura, desde los primeros capítulos de Génesis hasta las profecías escatológicas del libro de Ezequiel. Y eso no puede ser casualidad. Cuando uno observa con atención, descubre que Persia aparece en tres funciones principales: como libertador, como defensor y como opositor. Cada una de estas facetas no depende del pueblo en sí, sino del papel asignado por el cielo en momentos específicos. Esto desmonta la idea de que un país debe tener una etiqueta fija de bueno o malo en el plano espiritual. Dios, soberano como es, usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Como libertador, Persia se levantó en la figura de Ciro, el rey que permitió la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que fue llamado por su nombre 150 años antes de nacer para cumplir un papel vital. A través de él se cumplió la palabra de Jeremías y se activó un nuevo ciclo en la historia de Israel. Sin Persia no habría retorno, no habría altar restaurado, no habría adoración reestablecida. Como defensor, Persia se convierte en el contexto donde Esther, una judía, se convierte en reina y salva a todo su pueblo del exterminio. Dentro de las murallas persas se libra una batalla invisible entre la muerte y la vida, entre el decreto humano y el propósito divino. Y es precisamente en ese lugar, ajeno a la tierra prometida, donde Dios demuestra que puede proteger a su pueblo, aun en tierra extranjera, y usar a una mujer como instrumento silencioso y valiente de redención. Y como opositor, Persia aparece en las profecías del fin como parte de una coalición que se levanta contra Israel. Lejos de ser una contradicción, esto revela una verdad aún más profunda. Los roles cambian, pero el control divino permanece. Dios no pierde el control del tablero. Aunque una nación que un día fue canal de bendición se convierta en actor de juicio, nada escapa a su plan. Él no actúa desde la improvisación, sino desde la orquestación profética. Este legado múltiple nos lleva a entender que Persia no representa una ideología fija, sino un principio eterno. Dios puede usar cualquier instrumento, incluso uno que no lo conoce. Persia es, en muchos sentidos, un espejo del poder divino para transformar lo impensable en cumplimiento exacto de su palabra. Irán, entonces, no debe ser visto solo con los ojos de la política o del conflicto. Debe ser entendido como una nación con carga profética, con un pasado espiritual denso y con un papel que todavía no ha terminado. Porque si su legado está tan entrelazado con los momentos más decisivos de la historia bíblica, es porque aún tiene algo que decir. Y este algo no solo está en sus acciones futuras, sino en lo que ya representa: una advertencia, una esperanza, un recordatorio de que Dios no está limitado por fronteras, religiones ni etiquetas. Persia es una línea que recorre la Biblia entera. Y al seguir esa línea, se revela un patrón, el de un Dios que nunca deja cabos sueltos. Y si eso es cierto para una nación entera, ¿cuánto más para tu vida? Porque entender el legado de Persia es, en el fondo, entender que cada pieza en la historia, grande o pequeña, tiene un propósito. Y con eso en mente, se abre la última y más íntima parte de este recorrido, una reflexión sobre cómo este mensaje milenario impacta directamente en tu caminar espiritual. Después de descubrir cómo Irán ha sido protagonista en algunos de los momentos más determinantes de la historia bíblica, surge una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Y si tú también formas parte de esta historia? ¿Y si el mismo Dios que escribió el nombre de Ciro antes de que naciera, que posicionó a Esther en un palacio pagano, que reveló imperios futuros a Daniel mientras estaba cautivo, también está escribiendo algo contigo?
no se trata solo de observar desde lejos el plan de Dios en acción. Se trata de reconocer que ese plan aún está en marcha y que tú has sido llamado a discernirlo, a caminar dentro de él y a ser una voz activa en medio de una generación que muchas veces no comprende lo que está ocurriendo. Así como Persia fue levantada para actuar en momentos específicos, hay momentos en tu vida que no son casuales. Hay decisiones, encuentros, llamados e incluso pruebas que forman parte de una trama mayor. Tal vez hasta ahora te has sentido como una figura de fondo en el escenario del mundo, creyendo que tu vida no influye demasiado en la obra divina. Pero lo que aprendimos sobre Irán nos demuestra algo poderoso. Dios no necesita permiso de nadie para usar lo que Él mismo creó. Si puede usar naciones paganas, reyes extranjeros, sabios desconocidos, también puede usarte a ti. Vivir con discernimiento no es un privilegio reservado a profetas del pasado. Es una necesidad urgente para todo creyente hoy. Porque quien no discierne los tiempos termina siendo arrastrado por ellos. Y quien no comprende el papel que Dios le asignó, corre el riesgo de vivir sin propósito, incluso dentro de la fe. Esta historia que recorriste no es solo sobre Irán. Es un espejo espiritual que te muestra que detrás de cada escena, incluso las más improbables, hay una intención celestial. Que tú estés escuchando este mensaje en este momento de tu vida no es coincidencia. Es un llamado, un despertar. Por eso, la pregunta no es solo qué hará Irán en los últimos días. La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú ahora que sabes que el plan de Dios sigue activo, que su mano sigue escribiendo y que tú estás vivo en este tiempo por una razón específica? Tal vez fuiste posicionado en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, así como Esther lo fue en el palacio. Quizás llevas una palabra dentro como Daniel, que necesita ser liberada. O tal vez estás como Ciro, aún sin darte cuenta de que tu vida ya fue profetizada, y solo necesitas responder al llamado. La historia sigue, las profecías se cumplen, y tú estás aquí, no por accidente, sino por designio. Así que no dejes pasar este momento. Despierta, activa tu fe, escucha la voz del Espíritu, porque este mensaje no fue solo información, fue una señal, una que apunta directamente hacia ti. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti comprendió que este mensaje no es una simple lección de historia bíblica, es una llamada espiritual, una invitación a abrir los ojos y ver el mundo, tu vida, tus circunstancias, desde una perspectiva más alta. Y ahora más que nunca, es importante reafirmar una verdad que ha quedado grabada en cada enseñanza de este estudio. Nada, absolutamente nada, escapa al control del plan de Dios. Cada evento que hemos revisado, la genealogía desde Madai, las visiones de Daniel, los decretos de Ciro, la valentía de Esther, los sabios de Oriente, las cifras proféticas, forman parte de un diseño meticuloso, invisible a los ojos naturales, pero perfectamente visible a los ojos del Espíritu. Dios no improvisa, Él orquesta, y cuando miras la historia con este lente, comprendes que incluso lo que parece caos puede estar al servicio de un propósito mayor. En tiempos como los que vivimos, donde reina la confusión, donde las voces se multiplican, y las certezas parecen desvanecerse, recordar la soberanía absoluta de Dios es lo que da descanso al alma. Saber que aquel que movió reinos y escribió nombres antes de tiempo, también cuida de ti y de los tuyos, transforma el temor en fe y la ansiedad en esperanza. Irán fue usado por Dios en múltiples momentos como redentor, como protector y como señal escatológica. Pero o que importa ahora é perceber que tudo iso só reforza uma coisa. Deus continua facendo o mesmo hoje. Ele continua movendo pesas, posicionando pessoas, levantando instrumentos. E iso inclui você, e inclui o tempo que estamos vivendo agora. Este vídeo não é um fim, é uma preparação.
uma ativação para algo mais profundo. O que foi dito aqui não serve apenas para ampliar seu conhecimento bíblico, serve para alinhar seu espírito com a vontade do céu, para que você caminhe com discernimento, com vigilância e com coragem. Irã, no fim, é espelho, e o que ele reflete é o caráter de Deus que escreve a história com fidelidade, justiça e precisão. Agora, a pergunta é: você está pronto para confiar nesse autor? Está disposto a viver como parte desse plano, mesmo sem saber todas as páginas que virão? Prepare-se, porque o que virá agora é a conclusão deste estudo. Mas o que Deus começou a despertar em você hoje, isso está apenas começando. Si estás escuchando estas palabras ahora, eres parte de una minoría muy especial. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, se cansa o simplemente no logra soportar el peso espiritual que un contenido así trae. Pero tú llegaste. Y eso dice mucho sobre ti, sobre tu fe, sobre tu hambre de entender los caminos de Dios, sobre tu deseo de escuchar la voz del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo. Eres alguien que no se conforma con la superficie. Eres de los que buscan más, de los que no solo quieren escuchar hablar de Dios, sino que quieren conocer lo que Él está haciendo ahora mismo, en el tiempo que vivimos. Y eso es lo que distingue a los verdaderos discípulos. No siguen multitudes, siguen la voz, no se mueven por emoción, se mueven por revelación. Hoy descubriste 7 secretos bíblicos sobre Irán que transforman por completo la forma de ver la historia, el presente y el futuro. Aprendiste que Irán, conocido en la antigüedad como Persia, no es solo una nación entre muchas, es una herramienta que Dios ha usado para liberar, para proteger, para advertir, para anunciar, desde los días de Madai, hijo de Jafet, hasta las visiones de Ezequiel. Irán ha sido parte de un diseño divino que se sigue desplegando frente a nuestros ojos. Comprendiste que Dios puede usar a quien no lo conoce como Ciro, que incluso en el silencio, como en el libro de Esther, Él sigue actuando. Viste que los tiempos y los números en la Biblia no son casualidades, sino códigos espirituales de un Dios que orquesta todo con precisión. Descubriste que incluso los sabios que adoraron al niño Jesús venían, muy probablemente, de una tradición persa, y entendiste que en las profecías del fin, Persia vuelve a aparecer. Como si Dios nos dijera: presta atención, porque nada de esto es coincidencia. Pero lo más importante no fue lo que aprendiste sobre Irán, sino lo que aprendiste sobre ti, que tú también puedes ser instrumento, que tu vida también está en las manos del autor divino, que hay un propósito mayor en tu existencia, aunque no lo entiendas del todo ahora, que hay un reloj profético sonando y que tú estás vivo en esta generación por una razón eterna. Así que si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a dejar una marca. Comenta esta frase, de no más de 5 palabras, como señal de que eres uno de los elegidos que ha sido tocado por esta revelación y ha perseverado hasta el final. Fui llamado para este tiempo. Esa frase será tu declaración, tu testimonio, y cuando la vea, sabré que tú estás entre los pocos que no se rinden, que no pasan por la vida como turistas, sino como profetas, que no buscan entretenimiento, sino dirección divina. Y si esta enseñanza tocó tu alma, no la guardes solo para ti. Piensa en cuántas personas en este momento están perdidas, sin entender lo que está ocurriendo a su alrededor. Personas que solo ven noticias, pero no ven profecías, que solo ven países, pero no discernimiento espiritual. Tú puedes ser el canal para que este mensaje les alcance. Compartir este video no es una acción digital, es una siembra espiritual. Es como lanzar semillas al viento y confiar en que Dios hará crecer el fruto en el corazón correcto. Suscribirte a este canal no es solo un clic. Es como construir un altar personal donde sabes que volverás a beber agua fresca cada vez que la sed espiritual llegue. Si aún no lo hiciste, pregúntate, ¿por qué no? ¿Qué te detiene?
¿Acaso no quieres estar conectado con una fuente de discernimiento y revelación en tiempos donde tantos están confundidos? Ignorar este tipo de contenido es como tener una lámpara encendida en la oscuridad y decidir caminar a ciegas, pero seguirlo, apoyarlo, alimentarte de él, es como encender una llama en medio del caos. Y esa llama no solo te ilumina a ti, sino que puede guiar a otros. Si ya eres parte de esta comunidad, te felicito. Estás entre los que comprenden que el reino de Dios también se expande a través de estos medios. Pero si aún no lo eres, esta es tu oportunidad de dar un paso más, de decirle a Dios, quiero estar donde tú estás hablando, porque sí, Dios está usando este canal, está usando estos estudios. Y si estás aquí, es porque Él te trajo, así que mantente conectado, vuelve, escucha, medita, y permite que esta palabra siga transformando tu vida, paso a paso, porque lo que hemos visto hoy es solo una pequeña parte de una historia mucho mayor, una historia que sigue en marcha, y tú, si estás dispuesto, puedes ser uno de sus protagonistas.